está sentadito, vamos a leer juntos la palabra del Señor. Lucas 7, 19 al 23. Gracias. Lucas 7, 19. ¿Lo tenemos? Dice así. Vamos a leer el versículo 18. Dice: los discípulos de Juan le dieron la nueva de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir a Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Estamos en el mes de fe y milagros. Esta mañana vamos a hablar de fe, milagros y misiones, porque hoy es un día misionero, es nuestro domingo misionero. Por eso usted mira las banderas acá que están colgando del cielo falso de nuestro templo. La idea es que usted recuerde que por todas estas naciones que están aquí estamos orando. Estamos orando por Guinea Ecuatorial, que es el país donde mi esposa, mi hija y yo estuvimos como misioneros por 7 años. Estamos orando por la nación de Belice, estamos orando por la India, por Rumania, por Perú, por El Salvador, por Tonga, ¿verdad? Eso. No vaya a pensar que es la bandera de la Cruz Roja, no, que es la bandera de Tonga. ¿A quién tenemos ahí en Tonga? Ana Francisco y Ana Brenda, ¿verdad? Ellos están allá trabajando en estas islas y Dios les está bendiciendo y les está respaldando. También estamos orando por la nación de Honduras. Dicho sea de paso, debo de comenzar ya a anunciar, aunque ya lo comenzamos a hacer a través de la red social del Facebook, que para la Semana Santa vamos a llevar un equipo misionero de corto plazo para trabajar con los garífonas de Honduras, ¿verdad? Así que nuestra hermana Donay se le va a cumplir su sueño, ¿verdad? De estar ministrando entre los morenos, ¿verdad? Sí, entonces vamos a estar trabajando. Hemos sido invitados, la familia como ministerio, hemos sido invitados para ministrar a la convención anual de jóvenes garífonas. Es una convención de jóvenes cristianos evangélicos de varias naciones. Llegan jóvenes de Belice, llegan jóvenes de Guatemala, de Honduras, llegan jóvenes de Nicaragua, que pertenecen a la etnia garífuna. Son cristianos evangélicos, aunque son de diferentes denominaciones. Es decir, lo único que nos une, aparte de la raza, es la sangre de Cristo, ¿verdad? Y bueno, de El Salvador van a ir los hermanos Osorio, el hermano Donay, algunos otros jóvenes de Castillo del Rey, de acá del Centro de Oración y Alabanza, ¿verdad? Allá nos vamos a sentir bien gringos, ¿verdad? Entre tanto hermano de otro color y de otra cultura, de otra raza, ¿verdad? Va a ser una experiencia interesante porque allí vamos a comer lo que ellos nos dan, ¿verdad?
pero debemos de entender que como son gente playera, pues nos van a dar de comer mariscos, pescados, caracol, langosta, o sea que les va a ir bien a los que vayan, ¿verdad? Los que no han podido comer acá ya lo van a comer en abundancia. Vamos a ir a atender esta invitación, aunque nuestro hermano Santiago Cruz, su familia no va a estar allá por obvias razones, porque ellos están acá esperando que el hermano se recupere completamente. Mas sin embargo creemos que Dios va a continuar haciendo milagros, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? A propósito de milagros, a propósito de las naciones que tenemos aquí representadas, yo les pregunto, ¿qué es un milagro? ¿Cómo definimos un milagro? ¿Qué es para usted un milagro? Bueno, el diccionario le llama milagro a un evento atribuido a la intervención divina. Pero quiero hacer referencia a dos padres de la iglesia. Y ya otro paréntesis aquí, este año estamos celebrando los 500 años de la Reforma Cristiana Evangélica Protestante. Así que yo cada día que tengamos acá culto, les voy a dar una reseña de algunos de los grandes hombres y mujeres que han habido a lo largo de la historia cristiana evangélica, cuáles han sido sus frases o pensamientos célebres. A propósito de los milagros, yo quiero referirme a lo que dijo San Agustín de Hipona con respecto a los milagros. Él dijo: milagro llamo a lo que, siendo arduo e insólito, parece rebasar las esperanzas posibles y la capacidad del que lo contempla. Un milagro, hermanos, es algo que Dios hace cuando ya nosotros ya no tenemos nada que hacer. Pero no solamente en el aspecto de la salud, porque a veces los médicos ocupan mucho este término, ¿verdad? Y cuando ya el paciente está grave, la ciencia médica ya no tiene nada más que hacer. Dice, bueno, aquí solo un milagro, dice el médico, ¿verdad? Pero ya lo dicen los médicos como un cliché, ya no porque ellos crean a veces en Dios. Damos gracias a Dios que tenemos dentro de la congregación un miembro nuestro que es médico y que cree en Dios, ¿verdad? Pero no todos los médicos, cuando dicen esta expresión, es porque ellos están refiriéndose a que creen en Dios, sino simplemente están diciendo que su capacidad como médico ha sido rebasada por la enfermedad y humanamente ya no hay nada más que hacer. Entonces ellos dicen, bueno, quedamos a la expectativa y a la espera de un milagro. Eso dicen los médicos. Ahora, no solamente cuando ha habido un problema de salud y la capacidad de la ciencia médica llegó a su fin, es que debemos de esperar un milagro. A veces hay cosas, debemos de entender, hermanos, que hay cosas que vienen a nuestra vida que rebasan nuestra capacidad. A veces uno puede sentirse una persona fuerte, segura, pero a veces hay problemas, habrán situaciones duras, situaciones difíciles en la vida que nos van a rebasar nuestro límite a veces de la paciencia, límite a veces de la capacidad económica o financiera, límite a veces del conocimiento. Hay cosas que superan y rebasan nuestros límites, pero es cuando nos vemos superados en nuestra capacidad humana, cuando Dios nos dice, hijo mío, hija mía, ahora espera porque viene un milagro para tu vida. San Agustín de Hipona decía que tanto el crecimiento de la mies como la multiplicación de los panes tienen el sello del amor y del poder de Dios, dando a entender que cuando hablamos de milagros, no solo estamos hablando de que un enfermo se sana, que un muerto resucita, sino que el crecimiento de la iglesia del Señor también es un evento milagroso. El hecho de que usted y yo estemos en la iglesia es un milagro.
Porque algunos de los que estamos acá, algunos de los que nos están escuchando a través de video en las redes sociales, deberán entender y reconocer que usted no siempre fue cristiano evangélico. Usted no siempre fue una persona amorosa, respetuosa del evangelio ni de Dios. Algunos de los que estamos aquí, de los que me están oyendo, eran acérrimos enemigos del evangelio. Algunos hasta se burlaban, insultaban a los evangélicos, ridiculizaban a todo aquel que era creyente. Algunos quizás fueron más allá y agredieron físicamente a los que eran cristianos. Yo recuerdo que cuando estábamos allá en Verapaz, siendo pastores en el departamento de San Vicente, mientras estábamos predicando, mientras yo estaba predicando, recuerdo, la iglesia estaba creciendo, había un bonito mover del Espíritu, había gente nueva en la iglesia, pero había unos vecinos que eran duros para el evangelio. Y no solo eran duros, eran opositores férreos al evangelio. Por eso yo doy gracias a Dios por los vecinos que tenemos, porque aunque son duros, no son como aquellos. Cada vez me acuerdo de aquellos que eran de verdad opositores férreos. Tanto así que hubo un vecino que vivía pegado a la par de nosotros, que él un día fue a comprar un mortero, de aquellos que ahora son prohibidos acá en el país, ¿verdad? Se fue a comprar un mortero de esos y lo tiró en el techo del templo. Y mientras yo estaba predicando, ese mortero reventó. Y se hizo un boquete que, para que usted tenga la idea, fueron como 2 o 3 pliegos de duralita que fueron quebrados por el impacto de ese mortero. Ahora, eso lo hizo esta persona por odio al evangelio. No le importó que había gente, que había niños. Lo que le importó nada más era exteriorizar su odio contra el evangelio. Algunos de los que estamos aquí quizás no llegamos a ese extremo de detonar un artefacto explosivo en un templo evangélico, pero sí hicieron detonar quizás su odio, su rencor contra algún creyente evangélico en el pasado, por supuesto. Yo sé que ahora ya usted ya no tiene odio ni rencor, ¿verdad? Pero no éramos buena pieza, no éramos mansas palomitas. Cada uno de los que estamos acá y de los que me escuchan tienen su historia. Mas sin embargo, a pesar de todas esas cosas, Dios nos tuvo paciencia y Él hizo un milagro para que usted y yo estemos acá. Dice un viejo y conocido refrán que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿verdad? Y Dios también lo sabe. Algunos, Dios nos trajo al evangelio a través de un problema, a través de una prueba, a través de una situación económica. Quizás nos sentimos vulnerables debido a una relación sentimental fallida. Yo no sé qué utilizó Dios, pero lo que sí sé es que Él ha hecho un milagro. Y antes que éramos quizás personas odiosas, personas rencorosas, personas quizás amargadas, ahora vemos personas felices. Ahora somos personas felices. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas personas felices hay acá? Digan amén. Amén. Somos felices. Entonces, tanto el crecimiento de la iglesia como un milagro de multiplicación de panes como lo hizo Jesús es un milagro. Hermanos, estamos para celebrar un aniversario también de la iglesia. Recuerden, estamos a las puertas del aniversario número 18 de esta iglesia. Y los que se recordarán cómo estaba la iglesia hace un año, hermano, y ahora al compararlo cómo está hoy, usted debe de entender una cosa. No es solamente porque los pastores están acá, el esposo Osorio, no solo porque el hermano Adonai vino, ¿verdad? Y nos impactó con su carisma, sino que es mucho más allá de eso. Es un milagro.
Lo que ustedes y yo estamos viendo acá, hermano, en el crecimiento de la iglesia o a través del crecimiento de esta iglesia es porque está sucediendo un milagro. Y yo sé que, denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Un milagro. No hay otra explicación. Solo puede ser explicado como un milagro. Y yo espero, anhelo, que más milagros sucedan. Yo espero ver gente de los vecinos que hoy quizás nos hacen mala cara, pero hermano, usted no tiene por qué sentirse mal porque le hacen mala cara, ¿verdad? Porque hoy estos vecinos que nos hacen mala cara, el día de mañana van a estar aquí gozándose con nosotros. Recuerdo una vez, mientras estábamos, yo era soltero, era pastor soltero allá en San Bartolomé, Perulapía. Era mi segunda iglesia que Dios me estaba permitiendo iniciar. Un hermano vecino, un pastor vecino de la Asamblea de Dios del cantón de Comatepe. Usted me dirá, pastor, usted se está inventando ese nombre. No, ese cantón existe. Y mire, esa iglesia es una iglesia bendecida. El pastor de la iglesia de las Asambleas de Dios en Tecomatepe me invitó y me dijo, pastor, yo quiero que usted nos vaya a predicar 3 días de campaña. Yo llegué, el primer día, hermano, bonito, gloria a Dios. El segundo día también una gran bendición. El tercer día, mientras yo estaba predicando, yo podía observar a un hombre que estaba afuera del templo, al otro lado de la calle, y me estaba mirando. Estaba con una botella de guaro, yo no sé de marca de guaro, ¿verdad? Pero estaba ahí con la botella, ¿verdad? Y estaba con un corvo. El corvo estaba desenvainado. Entonces se puede imaginar usted ese cuadro, ¿verdad? El hombre borracho, tomando, bebiendo y con el corvo desenvainado. Yo pensé, este hombre va para algún lado, ¿verdad? Viene a trabajar y va para su casa y quizás se detuvo a escuchar el mensaje. Después me enteré que ese señor era el esposo de una de las hermanas de la iglesia que estaba ahí. El hombre era no solamente borracho, sino que era enemigo del evangelio, y aparte de eso tenía el agravante que era un hombre extremadamente celoso. Ese hombre celaba a su mujer hasta con la sombra, ¿verdad? Así. Ahora, solo le daba permiso de ir al templo los días domingos, porque él se iba con ella, no es que él iba a la iglesia. Él la pasaba dejando en la iglesia y él se iba, ¿verdad?, a donde sus amigos. O sea, le quedaba de paso el templo, pues, ¿verdad? Entonces él sabía dónde la dejaba, ¿verdad? Y luego después regresaba y se la llevaba para la casa, solo el día domingo. Los días de semana no le daba permiso porque él no tenía planes de ir donde los amigos, ¿verdad? Entonces no le daba permiso. Entonces, ese día la hermana le habían contado, las hermanitas de la iglesia le habían dicho, mire qué bendición, mire cómo Dios se está moviendo, mire qué tremenda bendición la que se está perdiendo. Y la hermana dijo, pero yo no puedo ir porque mi marido es bien celoso. Mire, de tanto que le contaban las hermanas nunca le dijeron, mire, vaya, sino las hermanas solo le contaban lo que estaba pasando en los cultos. Entonces, ella se animó tanto que ella dijo, no me importa que mi marido sea celoso, yo le voy a dejar preparada la comida y me voy a ir para el culto. Ese día el hombre llega y no encuentra a la mujer en la casa, le pregunta a la vecina, ¿dónde está mi mujer? Y le dijeron, la vimos que salió con una Biblia, seguramente debe estar en el templo. Y yo le estoy contando ya después de haber vivido toda esta experiencia. Pero el hombre dijo que su primera cosa que le vino a la mente fue, esta vieja no va para el culto a Dios. Esta vieja va a hacerle ojitos a ese bicho que está de pastor ahí. O sea, a mí. ¿Verdad? O sea, él había pensado que la esposa había llegado, ¿verdad?, a hacerme ojitos a mí. Entonces dijo, no, hoy sí, esta vieja le voy a enseñar quién soy yo. Y a ese pastor
Hoy lo voy a machetear, pensó él. Así que él se fue a la farmacia, ustedes ya saben dónde es, ¿verdad? No la farmacia donde venden medicina, sino otra cosa, ¿verdad? Y a la cantina, pues, y agarró una botella, ¿verdad? Compró la botella y se fue para el culto. Y mientras yo estaba predicando, aquel hombre me estaba mirando afuera, esperando que el culto terminara. Pero como a su servidor le gusta predicar largo, ¿verdad? Siempre acostumbro predicar 1 hora, así que el hombre estaba desesperado, ya la botella se estaba acabando, ¿verdad? Entonces el hombre dijo, voy a entrar ahí adentro, lo voy a machetear. Así que el hombre entró. Mire, habían dos sugieres siempre en las iglesias de Asamblea de Dios. Aquí estamos tratando de que hayan hermanitas, ¿verdad?, que se pongan en la puerta. Vamos a procurar también que uno de los hombres, ¿verdad?, los vamos a mandar al gimnasio, a los hombres de esta iglesia, ¿verdad?, para que estén ahí, ¿verdad?, con los músculos preparados. Cuando alguien viene a explicar los problemas, no son mentiras, hermano. Pero mira, habían 2 sugieres en la entrada, en ese templo. Vieron al hombre que entró con la botella, con el corvo desenvainado, y no le hicieron nada. El hombre entró, atravesó todo el pasillo principal, nadie se paró. Claro, yo lo vi entrar, lo vi caminar, pero yo seguí predicando. Cuando el hombre llegó al altar, yo podía observar claramente que este hombre estaba tremendamente pasado ya de la bebida, estaba ebrio, borracho, no estaba en sus 5 sentidos. Mas sin embargo, yo seguí predicando. Nadie se atrevía a poner mano con aquel hombre porque tenía el corvo en la mano. Pero después de 5 minutos de estarme viendo y oyendo en el altar, el hombre tiró el corvo, tiró la botella de guaro, se arrodilló y dijo, yo quiero recibir a Dios, dijo. Yo me detuve, gloria a Dios. Yo me detuve, hermano. Y le dije, hermano, mire, yo creo que vamos a ir terminando ya porque este hombre quiere recibir a Cristo, le dije yo. Y le pedí al pastor y a otros hermanos de diáconos que vinieran y me ayudaran a orar por él. Mire, sucedió un milagro, porque ese hombre no solamente no hizo lo que tenía pensado hacer, sino que cuando los hermanos estaban orando por él, se le fue el efecto del alcohol. Se le fue el efecto del alcohol. Y los que han atravesado por este problema de bebida sabrán que eso no es posible. Pero este hombre, después de la oración, ya no estaba bajo el efecto del alcohol. Y el hombre era otro y estaba avergonzado. Y él comenzó a contarme todo lo que yo le estoy contando ahora. Lo que él pensó, lo que él propuso en su corazón hacer esa tarde, hacerle a la esposa, hacerme a mí, pero que Dios había tocado su corazón. Muchos años después, este hombre del cual yo le estoy hablando llegó a ser uno de los diáconos principales de esa iglesia. Llegó a ser como la mano derecha del pastor Antonio, allá en el cantón Tecomatete. Todavía el hombre es miembro de aquella iglesia, y cuando yo llego, el hombre ahora, en lugar de enseñarme el machete, me pega un gran abrazo. Contento ese hombre, un milagro. Nuestro Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Tomás de Aquino dijo, milagro es algo hecho por Dios, más allá de las cosas conocidas por los hombres. Eso es un milagro. Y Dios quiere hacer en este país, Dios quiere hacer en todas esas naciones que están representadas con esas banderas. Dios quiere hacer en tu vida y en tu familia. Dios quiere hacer milagros. Pero el peor enemigo de los milagros es la incredulidad. Y en el pasaje que acabamos de leer, vemos a un hombre, se nos habla de un hombre poderoso en la palabra. Un hombre que incluso llegó a ser considerado como el que iba a preparar el camino de Cristo.
Me estoy refiriendo a Juan el Bautista. Un hombre cuyo mensaje impactó la vida de una generación completa antes del ministerio terrenal de Cristo Jesús. Este hombre que vio cómo las multitudes se bautizaron en las aguas del río Jordán, vio cómo la gente preparó su corazón para la venida del Mesías. Vemos cómo este hombre atravesó momentos bajos en su fe. Previo a la visita de estos señores, porque él mandó a 2 de sus discípulos, dice la Biblia. Previo a esta visita de los discípulos de Juan a Jesús, Jesús había hecho 2 milagros poderosos. Él había sanado al siervo de un centurión. Dios había hecho milagros a un hombre que no era de Israel, un hombre gentil. Eso para muchos había sido sorpresivo, porque la gente esperaba que el Mesías solo viniera exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero Dios había hecho milagros ahora en medio de los gentiles, y no solo eso, había alabado la fe de esta gente. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Dios había hecho milagros poderosos. Seguramente estos testimonios habían llegado a oídos de Juan. Ahora, Juan estaba en la cárcel. Debe recordarse usted que debido a la predicación de la palabra de Dios y del mensaje que Juan predicaba, lo metieron preso. Y estando en la cárcel, seguramente Juan debió pensar: no importa que yo esté preso, no importa que yo esté aquí, Jesús me va a venir a sacar. Él me va a liberar. Pero pasaba el tiempo y en lugar de aparecer Jesús, él lo veía más lejos. Él solo escuchaba quizás los testimonios. Él solamente oía cómo Cristo hacía milagros, cómo la fama de él iba creciendo. Hasta una persona como Juan el Bautista puede ver flaqueada su fe. Por eso, hermano, yo debo animarle a que cuando usted sienta que su fe flaquea, no piense que todo está perdido. Porque cuando vemos aquí la pregunta que le mandó a hacer Juan el Bautista a Jesús, era una pregunta que denotaba la incredulidad y la flaqueza espiritual de Juan el Bautista. Pero con todo y eso, Jesús no lo recriminó. Jesús me pudo haber dicho: qué bárbaro este Juan, ¿verdad? Lo que me manda a preguntar. No, hombre, este Juan se cayó de la gracia. Bien pudo haber hecho alguna crítica Jesús al comentario y a la pregunta de Juan el Bautista, pero ¿sabe? Jesús no lo hizo. Más bien, al final, él le dice a la gente que oyó esta interrogante: cuando salieron a oír a Juan al desierto, ¿qué vieron en él? Muchos lo llamaron profeta. Y le digo, dice Jesús, ciertamente tienen toda la razón, y él es más que un profeta. Aunque Juan estaba en horas bajas de fe, Jesús lo levantó, habló bien de él. Hermano, cuando veamos a alguien que está flaqueando en su fe, no lo terminemos de hundir. No hablemos mal los unos de los otros, sino más bien hablemos bien los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Juan estaba pasando momentos duros. Recuerden, él estaba preso. Cristo Jesús no nos critica si nuestra fe vacila, pero él sí hace algo: nos invita a ver lo que él está haciendo para que podamos creer. Mire, la respuesta que Jesús le dio a los discípulos de Juan fue cuando le preguntaron: ¿eres tú el Mesías?
¿O habremos de esperar a otro? Bueno, Jesús le respondió y le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Ahora yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué es lo que usted ha visto? ¿Qué es lo que usted ha oído en su vida? En este periodo en donde usted ha caminado en el cristianismo. Yo no sé cuántos años tiene usted de ser cristiano. No sé si, incluyendo si usted pues se fue un tiempo, ¿verdad?, de la iglesia y reconcilió. No importa si usted ya tiene 20, más de 20 años de ser cristiano, 10 años, 5 años, o apenas acaba de reconciliar. No importa el tiempo que usted tenga, yo le pregunto, ¿qué es lo que usted ha visto? ¿Qué es lo que usted ha oído en su vida? ¿Qué ha visto? Yo le animo a que usted mire solo el poder de Dios en su vida, porque lo que Dios ha hecho en su vida son milagros. No importa cuán oscuras sean las horas que me toque vivir a mí, como persona, como pastor, como esposo, como profesional, yo siempre debo de tener presente que Dios ha hecho milagros. Cuando yo me casé con mi esposa, como cualquier otro tipo de pareja, matrimonio, anhelábamos tener hijos. Yo creo que ya les he dicho ya a ustedes, ¿verdad?, que yo anhelaba tener unos 6 bichitos como mínimo, ¿verdad? Pero pasaron los años y no venían los hipotes, no venían los niños. Entonces nos preguntamos, ¿qué habrá pasado? Mi esposa va al médico y el médico le dice: señora, usted no puede tener hijos. Obviamente cuando ella me dio esta noticia, lo que el médico le había dicho, mi pregunta fue: ¿y eso cómo pasó? ¿Qué sucedió? El médico dijo: bueno, usted así nació, le dijo a mi esposa. No es algo que el hombre ha hecho, es que esto ya es algo hereditario. Entonces aquí nadie tiene la culpa, sino que es que usted así nació. Ah, bueno, me dijo, cuando mi esposa me dijo eso, yo le dije: ah, bueno, pues entonces yo voy a orar, porque si el Señor me la había arruinado, me la tiene que componer, le dije, ¿verdad? Y clamamos por un milagro. Dios, a través del hermano Claudio Freyson, él usó al hermano Claudio Freyson para darnos una palabra de que íbamos a tener un hijo, que Dios nos iba a dar un hijo. Ahora, desde el momento en que esa palabra fue dada, esa palabra profética fue dada, hasta el momento de su cumplimiento pasaron casi 7 años. Mas sin embargo, Dios, cuando promete algo, Él lo cumple. Y por ahí está, ¿verdad?, la promesa cumplida de Dios. Por ahí está esa promesa. Esta semana le hemos estado celebrando los 15 años, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el jueves comimos pastel? Los que vinieron el jueves. ¡Promesa! Por muy oscura que sea la hora que me toque atravesar en esta vida, yo debo de mirar a Claudia Saraí y mirar que Dios es un Dios de milagros. Amén. ¿Por qué me voy a detener? ¿Por qué he de renunciar? ¿Por qué yo voy a dejar que la flaqueza de mi fe me haga perder más bendiciones cuando he visto y tengo frente a mí al más grande de todos los milagros? Por otro lado, nosotros no debemos de perder de vista cuál es la visión de Dios. Las horas flacas, las horas oscuras de nuestra vida tienen otra cualidad, de que no solo nos hacen perder la fe, sino que también nos desvían la mirada de la visión de Dios. Juan había perdido la visión. Recuerde que él
su propósito era preparar el camino del Mesías. Él salía a predicar el mensaje y el bautismo del arrepentimiento. Pero estando ya un buen tiempo en la cárcel, Juan había perdido la visión. Y el mensaje y la respuesta de Cristo a Juan es: no pierdas la visión, recupera la visión, una visión mundial. Jesús le dijo a los seguidores de Juan el Bautista: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. No debemos de perder de vista que lo que Dios desea es que nosotros anunciemos el Evangelio a todas estas naciones. Que anunciemos el Evangelio a nuestra familia y que anunciemos el Evangelio en nuestro país y en nuestra comunidad. Y deje que Dios haga milagros. Aquí yo quiero darle un tip a los hermanos de evangelismo. Cada vez que usted vaya a evangelizar aquí en la colonia o en otros lados donde tenemos pensado y proyectado establecer grupos de expansión o puntos de predicación, anímese a orar por las necesidades de la gente. Pregunte si alguien está enfermo y oren. Oren. ¿Sabe? Tenemos por aquí una persona vecina que ha sido bastante reacia y dura al evangelio. Lo ha sido desde que estaba el anterior pastor, hermano Wilfredo. Y aunque hoy sigue siendo una persona quizás dura, pero hemos visto un poquito de ablandamiento. ¿Y sabe por qué? ¿A qué se debe? A la oración de uno de los miembros más grandes de esta iglesia. Y allí me contaron, este hermano fue a orar por esa señora. Y me estoy refiriendo a uno de los miembros más importantes que tenemos en esta iglesia. ¿Sabe quién es? Es Mateo. Mateito. Sí, usted mira que Mateo corre y grita, ¿verdad? Sí, Mateo nos quebró los floreros. Pero mire, Mateo es mi siervo de Dios. Por eso cuando quebró los floreros no sentí ni el más mínimo enojo. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que él es un niño. Díganme, ¿quién de ustedes no quebró alguna vez un florero? ¿Quién no quebró un vaso? Una taza, un plato, la licuadora, el vaso de la licuadora. Pero miren, este niño en uno de los evangelismos en la calle fue a orar por esa señora. Y yo creo que ninguno de los adultos se hubiera animado a orar por esa Maite. Pero Mateo se animó. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos es de los que se hacen como niños. Cuando usted vaya a evangelizar, yo estoy viendo a los hermanos del Ministerio de Evangelismo ya bien guapos con sus camisas, ¿verdad?, de evangelismo. Cuando usted vaya a evangelizar, cuando vaya a visitar, pregunte si hay algún enfermo ahí y pida permiso para orar y deje que Dios haga los milagros. Recuerdo que cuando inicié a evangelizar con mi esposa, miren, no éramos ni amigos, la verdad. A mí esa señora me caía mal. Sí, con aplauso de la pastora. ¿De quién estará hablando?
Pero sí, la señora me caía mal, yo lo confieso, ¿verdad? Está grabado, ¿verdad? No lo vaya a quitar, eso no lo vaya a quitar, hay que leer. De todas formas, ella va a decir que yo también le caía mal, ¿verdad? O sea, el sentimiento era recíproco, ¿verdad? Desde ahí comenzaba ya la unión, ¿verdad? Y dice mi esposa que nos llegamos a caer tan mal que decidimos vivir juntos para hacernos la vida imposible, ¿verdad? Entonces, ella dice que yo le caí mal de que una vez que nos llevaron como jóvenes a evangelizar allá en, ¿cómo se llama? Santa Cruz de Chiapas, departamento de Cuscatlán. Estamos levantando una iglesia, nuestra iglesia central estaba levantando una iglesia, y como jóvenes fuimos a evangelizar. Y recuerdo que me pusieron como pareja de evangelismo a la hermana Claudia, en aquel tiempo era la hermana Claudia Rodríguez, Seca, ¿verdad? Y cuando empezamos, ¿verdad?, a caminar, yo le iba repartiendo los tratados, Mario, usted va a repartir esto, yo voy a repartir los otros. Y dice que yo le caí mal porque yo le pregunté, mire, ¿y cuántas veces ha evangelizado usted? Y ella me dijo, mire, no, es mi primera vez que yo hago evangelismo. Y yo le dije, ay, es que me cae mal que siempre me pone gente que no sabe evangelizar. ¿Y cuántos versículos se sabe? Pues le pregunté. Ya no me quiso hablar, va a creer usted por eso. Solo por eso. Pero yo sé que de ahí la fleché, yo sé que de ahí la dejé impactada, ¿verdad? Desde entonces nos quedamos como pareja de evangelismo, ¿verdad? Recuerdo que una vez fuimos a evangelizar a una casa y la señora no nos quería dejar platicar ni entrar porque nos dijo que tenía a su hija enferma. Cuando me dijo eso, se me prendió el foco, ¿verdad? Yo le dije, mire, si su hija está enferma, ¿por qué no nos permite orar? Porque nosotros predicamos y creemos en un Dios de milagros. Ahora, yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuántos creen en un Dios de milagros? Amén. Pero de verdad, ¿cuántos creen en un Dios de milagros? Amén. Si creemos en un Dios de milagros, esperaremos milagros. Así que yo no perdí la oportunidad. Yo le dije, mire señora, si su hija está tan enferma, no le vamos a robar más tiempo. No la vamos a molestar con la plática, pero sí permítanos orar, porque Dios es un Dios de milagros y Él quiere manifestarse en la vida de su hija a través de un milagro. Mire, se lo dije con tanta convicción a la señora que nos dio permiso de pasar hasta la habitación donde estaba su hija. Mi esposa y yo entramos, oramos por la muchacha y luego después nos retiramos. Lo que yo le había prometido, eso le cumplí. Solo déjenos orar y vamos a creer que Dios va a hacer un milagro. Solo que yo le dije cuando me iba, el día de mañana vamos a pasar por aquí de nuevo, quiero saber cómo está la condición de su hija. Ay, está bien, me dijo ella, pero me lo dijo así como, vaya, está bien, como, ya váyase, ¿verdad? Porque ya no quiero que esté aquí, ¿verdad? Como que está sacudiéndose a alguien. Ahora, yo se lo prometí y el día siguiente yo estaba ahí con la hermana Claudia otra vez en su casa. Pero cuando llegamos a su casa, ¿sabe qué nos estaba esperando? Era la hija de esta señora, que había sido sanada aquel día. Ella y toda su familia comenzaron a venir a la iglesia por un milagro. Por eso, hermano, yo le animo a que usted crea que nuestro Dios es un Dios de milagros. No deje que la fe le robe este privilegio, la falta de fe le robe este privilegio. Al contrario, anímese, inyéctese fe. Deje que Dios ore. No piense, mire, pastor, ¿y si yo oro y si en lugar de sanarse se muere? Usted no vaya pensando en orar por alguien pensando que se va a morir. No, usted debe de esperar que Dios sobre un milagro.
Debemos de pedirle a Dios una visión mundial. Dios desea sanar y restaurar al hombre. Una visión que se realiza por medio de los que creen en Él, la iglesia. Dios no va a obrar si no estamos dispuestos a ser canales de bendición. Usted debe entender una cosa: Dios es un Dios de milagros, pero Él en su soberanía quiere usarlo a usted. Usted me dirá, pero pastor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo si yo he sido una persona que ha fracasado? Mire, sus fracasos pasados no son, oiga bien esto, no son una razón válida para no dejarse usar por Dios hoy. Porque sus pecados ya fueron perdonados y su vida ha sido restaurada. Por eso la Biblia dice, hijitos míos, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso dice la Biblia, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice más, si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si quisierais. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted quiere? Si usted quiere, verá milagros. El único que detiene los milagros es usted mismo. Su falta de fe. Pero si usted tiene fe, Dios va a hacer milagros. Dios va a obrar milagros. Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí ver milagros interesantes. Hemos visto cómo Dios ha levantado, hemos visto a 2 muertos levantarse. Ahora, eso no significa que yo o la pastora Claudia tenemos el poder de levantar muertos, no. Porque una vez oí a alguien que Dios lo usó, ¿verdad?, para sanar a alguien, y él decía, ahora yo puedo sanar. No, el hombre no tiene la capacidad de hacer nada. El hombre no tiene la capacidad de hacer milagros. Los milagros los hace Dios. Usted debe estar entendido de esto. Los milagros los hace Dios. Pero eso sí, debemos de saber que Dios quiere usarnos a nosotros. No solamente a los pastores. Los hermanos de Guinea Ecuatorial no entendían esto. Ellos pensaban que los milagros solamente eran exclusividad y de uso privativo de los misioneros. Recuerdo a un hermano que él es pastor ahora de una iglesia grande, estamos hablando de unas 400 personas allá en África. Pero cuando iniciamos esa iglesia, él solo tenía fe para iniciar la iglesia. En esa iglesia, allí fue donde se recuerda, está la historia pendiente, ¿verdad? Que los hombres de la tribu me reunieron. Ahí iniciamos la iglesia, conseguí el permiso. Los hombres de la tribu no querían que yo estuviera ahí porque ellos tenían su propia forma de pensar con respecto a la gente extranjera, la gente de una piel diferente. Entonces, estaban deliberando qué hacer con nosotros. Principalmente conmigo, porque es el hombre quien responde por su familia ante la sociedad. Esa es la concepción de ellos. Así que yo fui, estábamos en el parque, estaban los hombres del pueblo, estaba el jefe del pueblo, que era hermano en carne de este amigo que es pastor,
pero en aquel tiempo no era pastor, sino que era nuestro estudiante en el bíblico. Y la gente quería que se expulsara a mi esposa y a mí dejarme preso. La gente estaba presionando mucho y el jefe del poblado no quería hacerlo, pero tampoco quería él, pues, ni decir él, déjenlo libre, ni tampoco quería hacer caso a las presiones. Sin embargo, Dios le dio una palabra. Yo lo entiendo así. Yo estaba, hermano, de lo más tranquilo, observando a todo ese montón de gente con mucho expresión, exteriorizando su odio, su negativa. Pero él dijo algo, el jefe dijo algo. Este hombre viene desde el continente de América, dijo. Yo no sé dónde queda El Salvador, solo sé que queda en el continente de América. Este hombre viajó desde su país, atravesó su continente, cruzó el mar, llegó a España. Nadie lo detuvo. Estando en España, atravesó la península ibérica, cruzó el Mediterráneo, entró a África y nadie lo detuvo. Atravesó la parte norte del África, vino a nuestro país, llegó a la capital y nadie lo detuvo. Y de la capital se ha venido a nuestro pueblo y nadie lo ha detenido. Y él se ha presentado delante de mí con una carta del presidente de la República que le da la garantía y la libertad de predicar en todo el territorio de nuestro país. Y si a él nadie, ni siquiera el presidente, lo ha detenido, dijo este hombre, ¿por qué lo voy a detener yo? Si alguien de los que están aquí quiere detenerlo, háganlo. Pero yo, dijo el jefe, no lo voy a hacer. Y nos dieron el permiso para iniciar la iglesia. Comenzamos haciendo una campaña de 15 días. Durante esa campaña, Dios nos permitió ver milagros de sanidades. Gente que se convirtió al Señor. Pero yo le había dicho al hermano cuando nos vayamos, tú vas a ser el pastor de la iglesia. Yo no tengo tiempo para estar viniendo cada vez a predicar acá. Tú vas a ser el pastor de la iglesia. Y él me dijo, sí. Ahora, yo no sé si él estaba consciente del sí que él me había dado, pero el punto es que cuando se llegó el día de partir, ya teníamos alrededor de 55 personas congregándose en la iglesia. En 15 días. Yo me voy y resulta que como 20 minutos después de que me he ido, le llevan a una mujer ciega. Y la señora llega a la iglesia y empieza a hablar en dialecto. Y ella dice, yo quiero hablar con el pastor. Y estaba este hermano, ¿verdad? Él dijo, yo soy el pastor. Le respondió en su dialecto. No, dijo ella, yo no quiero hablar con usted. Yo quiero hablar con el pastor extranjero que ha venido. Con el pastor chino, que así me decían a mí, el pastor chino. Algunos siempre me han confundido con Jackie Chan, pero es pura coincidencia. Pura coincidencia. Pero esta señora dijo, yo quiero hablar con él. Y él le dijo, mire señora, él se acaba de ir, hace media hora se fue. Y la señora empezó a llorar, hermano, a mares. Y le dijo, ¿qué voy a hacer ahora? He viajado desde muy lejos, porque yo he oído que en esta iglesia hay un Dios que hace milagros. Estoy hablando de una mujer
tribal, que quizás cree en muchos dioses. Cuando el hermano oye esto, él le dice: señora, no se preocupe, el pastor ya se fue, el misionero ya se fue, pero yo soy el pastor de la iglesia y yo creo que nuestro Dios es un Dios de milagros. Ahora, hermano, este hombre oró por aquella mujer, y para la gloria de Dios yo le testifico, Dios sanó a esta mujer y le devolvió la vista. Ese hombre saltaba de alegría. Curiosamente, no la ex ciega, sino el pastor. Saltaba de alegría y me llama por teléfono y me dice: pastor Osorio, quiero que usted sepa, y me contó el testimonio, quiero que usted sepa que Dios ya no solo hace milagros a través de usted, también Dios hace milagros ahora a través de mí. Ahora, como este hombre allá en África, yo quiero que usted sepa también que Dios no solo quiere hacer milagros a través de los pastores, Dios quiere hacer milagros a través de usted. Quiero que usted se mire las manos, por favor. Mírense esas manos. Mire, quizás no se las lavó bien, algo de venir, quizás hay un poquito de tierra por ahí, pero esas manos son las que Dios quiere usar. No importa si son manos trabajadas, manos que quizás se han esforzado trabajando con dureza, con rudeza. Son manos que Dios va a usar para hacer milagros. Le animo en el nombre del Señor que usted vaya, juntos vayamos a las naciones, juntos vayamos a la comunidad, juntos vayamos a nuestras familias y le hablemos lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué hemos visto? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y la palabra final que Jesús da a este mensaje es: bienaventurado, dice. Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Van a haber horas difíciles en tu vida, horas donde la fe va a bajar, horas oscuras le llamo yo, pero no permitas que esas horas oscuras de tu vida te hagan tropezar. El peor error que se puede cometer es que en esas horas oscuras uno se aparte de la iglesia y diga: ya no voy a ir a la iglesia. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dijo el Señor Jesucristo. Era un mensaje para Juan. No te desanimes, Juan. No te desanimes. Porque miren, a veces el diablo va a meter en nosotros pensamientos negativos porque vamos a ver cómo otros están siendo bendecidos y nosotros no. Es más, vamos a ver cómo Dios hace milagros a otras personas utilizándonos a nosotros, y nosotros quizás no veremos todavía el milagro realizado que estamos esperando. Por eso el Señor le dice a usted, como le dijo a Juan el Bautista, el mensaje que le mandó a decir fue: bienaventurado aquella que no halle tropiezo en mí. Si otros reciben bendición, alégrate, porque Dios te está usando a ti. Dios te está usando en esta iglesia. Gózate porque eres parte de esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios desea que nos alegremos, que nos gocemos, que veamos, hermano, con buenos ojos el hecho de que otros están recibiendo milagros, porque pronto viene tu milagro.
porque él había escuchado críticas. Mira, fíjate que Jesús ya está haciendo milagros. Y a vos no te ha venido a hacer tu milagro. Mira, ya está Jesús liberando a la gente que está oprimida por Satanás. Y a vos no te puede venir a sacar Jesús. Quizás Juan había cambiado sus expectativas. Las expectativas de Dios y las expectativas de Juan eran otras. Quizás Juan había pensado apartarse, no lo sé. Pero esto nos lleva a pensar en algunas pautas prácticas para que no se detengan los milagros en su vida. Número 1, no escuche críticas negativas. Miren, gente que va a criticar la iglesia, esta iglesia, habrá un montón. Pero a esa gente no la escuche. Óigales, pero no les escuche. Amén, hermano. No dé lugar a pensamientos envidiosos y de rencor. No piense que en esta iglesia usted va a ser maldecido. No, usted piense que va a ser bendecido. No le dé lugar a los pensamientos de envidia y de rencor. Ahora, en segundo lugar, debemos de formar en nuestra mente la expectativa correcta del reino de Dios. Dios desea que anunciemos su palabra. Para eso quiere usarnos a usted y a mí. Él quiere usarnos. Y Él quiere hacer su voluntad en nuestra vida. Comencemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no ser aparte. Esto no lo dice la Biblia, lo digo yo. El que se aparta, pierde. San Francisco 1:21, ¿verdad? Si usted se aparta, pierde, hermano. Dicho en el calor popular, el que se va a la villa pierde su silla. ¿Sí, hermano? Mire, usted está a punto de recibir la bendición. Váyase de la iglesia, no la va a recibir. Usted va a decir, no, pero es que mire, es que ahí podrá poner los 1000 pretextos, podrá llenarse de rencor, podrá llenar su corazón de amargura, podrá llenar su mente de excusas y pretextos para no venir a la iglesia, pero si usted se va, pierde. Dios no quiere que usted pierda. Al contrario, Dios quiere que usted gane. Porque Dios quiere hacer de usted una persona ganadora. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedirle que se ponga de pie en esta hora.